Bueno, estamos aquí en la exposición Todo se sabe, el cuento de la creación de Gabo, la exposición que está en la Biblioteca Nacional de Colombia, y queremos hacer esta visita especial para el periódico La Palabra de la Universidad del Valle. Bueno, aquí están los barcos a vapor que hacían el recorrido desde Barranquilla hasta Honda y de ahí hasta Bogotá, cuando el joven García Márquez vino a estudiar con una beca al Liceo Nacional de Zipaquirá, que va a ser muy importante en su formación literaria. Bueno, estos viajes en estos barcos por el río Magdalena fueron claves para la obra de García Márquez. Quizás donde más se despliega esto es en El amor en los tiempos del cólera, cuyo escenario es el río Magdalena. Es un gran homenaje al río de esta bella historia de amor en la cual uno de los protagonistas como escenografía es el río Magdalena. Bueno, aquí en esta vitrina es la primera foto del Gabo que tiene su hermana. Después está la carta natal de Gabriel García Márquez, expresado como estaba él astralmente. Bueno, esa es una de las fotos más antiguas de Gabo, el niño, cuando vivía en Aracataca con sus abuelos maternos. Bueno, aquí está el acta cuando fue bautizado el 27 de julio de 1930. Bueno, aquí es muy importante porque es el matrimonio de los padres de García Márquez, Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez Iguarán, en 1926. Bueno, aquí está la abuela de García Márquez, doña Tranquilina Iguarán Cotes, que va a ser muy importante en la formación del niño que vive hasta los 8 años con sus abuelos. Muchos de estos apellidos van a tener los personajes, por ejemplo, de 100 años de soledad. Y aquí está quizá lo que él dice, el hombre más importante en su vida, el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía. Él peleó en la Guerra de los 1000 días al lado de Rafael Uribe Uribe y va a ser un personaje fundamental en lo que inspira la obra de García Márquez. García Márquez dibujaba muy bien. Cuando empezó a escribir dejó de hacerlo, pero ya después de 100 años de soledad, ya maduro en el 71, hace este bello dibujo donde representa a Remedio la Bella, Sube al cielo en cuerpo y alma, está firmada por él en 1971 en Caracas. Y acá, en junio 3 de 1950, aparece esta crónica de García Márquez, se llama La casa, los buendías, apuntes para una novela. Es algo muy poético donde ya está, dijéramos, el germen de lo que 20 años después se concretaría en la gran novela que le dio fama mundial a García Márquez, 100 años de soledad. Ese texto se caracteriza por la gran capacidad de concentración, de síntesis y la visión poética que él tiene de esa casa que es el núcleo de la casa de Macondo, poblado por Úrsula Igualar y su familia. Bueno, aquí tenemos unas fotografías que recuerdan el paso de García Márquez por el Liceo Nacional de Zipaquirá, donde él va a realizar lecturas muy importantes en lo que podemos llamar como la génesis de la formación literaria de García Márquez. Bueno, una lectura como La isla del tesoro de Stevenson fue clave, Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain, Azul de Rubén Darío, Las profecías de Nostradamus, que van a aparecer en 100 años de soledad citadas. Aquí está el librito que él leyó en bachillerato. Por supuesto, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fue una lectura clave de él en bachillerato, un libro que lo marcó mucho, La vida maravillosa de los libros de don Jorge Salamea, y que el gran Burundú Burundá va a servir para que él posteriormente escribiera una novela sobre dictadores como es El otoño del patriarca. Aquí tenemos El doble de Dostoyevsky, tenemos por ejemplo Eduardo Carranza, Las 6 elegías y un himno, que también fueron los poetas que él empezó a leer cuando estaba en bachillerato. Está un libro que va a ser fundamental para él, que son el libro de Las 1001 noche, y aquí pues algunas de las revistas en las cuales él participó. Aquí tenemos la revista Juventud en el Colegio San José en 1941, cuando él estudiaba en Barranquilla. Tenemos la revista Instantáneas, que se escribió también en Barranquilla, y tenemos varias de las publicaciones que se hicieron en esa época, donde hay un poema de García Márquez que se llama Canción. O sea, estas son, dijéramos, formas de evolución literaria de García Márquez que dan muy buena cuenta de él. Por ejemplo, el periódico del Colegio de Zipaquirá va a ser muy importante en la iniciación literaria. Ahí se conserva un pequeño texto sobre el río de García Márquez, en donde él supuestamente le cuenta a su hermana lo que es el río y los afluentes
ahí aflora el escritor con una gran capacidad de observación y una gran capacidad de hacer metáforas sobre lo que está observando. Bueno, aquí hay una caricatura de la revista Juventud cuando era estudiante en el 1941 y ahí él representa 3 generaciones que leen la revista, jóvenes, maduros y personas ya de mayor edad. Eso está firmada pues por Gavito. Bueno, esta es una foto histórica de la casa en Aracataca de García Márquez, las clásicas mecedoras de la época. Pues me emociona mucho porque cuando trabajé en el Magdalena a finales de los años 70, fui muchas veces como capacitador docente y conocí la casa cuando todavía no se le prestaba ninguna atención. Está rescatada pues en esta foto que es una belleza y la acompaña un tango de Gardel que le gustaba mucho a García Márquez, que es Cuesta Abajo de Carlos Gardel. Cuesta abajo en mi rodada. Bueno, aquí tenemos una foto del río Aracataca tomada en 1968 que él describe en Ciénagas de Soledad como un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Aquí está el origen, dijéramos, como poetiza Gabo, ese río que atraviesa Aracataca. Y a un lado, mucho después de haber escrito Ciénagas de Soledad, el esquema que él dibujó con el cual él maneja el movimiento de sus personajes, que es la casa de Macondo, en donde él va a poner los dramas y todos los personajes de la novela Ciénagas de Soledad, un dibujo de 1978, o sea, muchísimo después de haber publicado Ciénagas de Soledad, que se publica en 1967. Bueno, aquí tenemos ya, presidiendo esta primera parte de la exposición, los orígenes, a un García Márquez ya maduro, muy reconocido mundialmente. Y a cada lado está cuando él era joven con Mercedes y está la foto famosa de él en el colegio de Zipaquirá, en el Liceo Nacional de Zipaquirá, está con sus colegas, pero es muy bello que se haya colocado esta foto presidiendo esta primera etapa de su vida en la exposición que se llama Los Orígenes. Bueno, aquí hay una información valiosísima que es la United Fruit Company, que va a generar el movimiento de las bananeras en 1928. Aquí está un informe de la propia United donde ya anuncian que se va a venir y va a estallar una huelga en la zona bananera. Lo que sucedió fue relatado por una comisión que encabezó Jorge Eliezer Gaitán, donde denuncia todo lo que fue la matanza y los desmanes por parte de la United Fruit Company. Eso está aquí por el corresponsal de Ciénaga del periódico El Tiempo, aquí está la noticia. Eso fue muy importante y va a ser clave para la novela de García Márquez, Ciénagas de Soledad, donde está muy bien recreada lo que pasó en ese luctuoso acontecimiento que fue la matanza de las bananeras en Ciénaga Magdalena. Bueno, en esta sesión que se llama una novela llamada Colombia es cuando ya Gabo comienza a escribir sus primeros cuentos y empieza a escribir La Hojarasca, que es como la primera novela que va después a ser muy importante en el universo que él va organizando para escribir Ciénagas de Soledad. Bueno, aquí observamos lo que se publicó el 13 de septiembre de 1947 en el periódico Espectador, un día después de él haber leído La Metamorfosis. Este es un cuento importantísimo por toda la evolución que viene posterior de ese Gabo que está apenas forjando sus herramientas literarias, que se llama La Tercera Resignación. Bueno, aquí vale la pena destacar el reportaje de la Odisea del náufrago sobreviviente del ARC Caldas. Él hizo unas crónicas de eso en El Espectador. Se cuenta que se hacía filas para poder leer eso. Fue una cosa esplendorosa. Se conserva como el relato de un náufrago. Realmente aquí se muestra esa gran capacidad periodística y de crónica, de escribir crónicas de García Márquez. Él se reunió con el marinero y bueno, escribió una crónica que incluso tuvo repercusiones bastante complicadas con el gobierno de Rojas Pinillo, porque parece que estaba ese barco, la RS Caldas, naufraga en alta mar, era porque llevaba contrabando que traían de los Estados Unidos. Bueno, aquí estamos en el periodo, dijéramos, de la gran obra de García Márquez, que aparece publicada en el 67, que fue todo un éxito de lectores, primero en Argentina, después en toda América Latina, en España, se regó por todo el mundo. Aquí está
él corrigiendo los manuscritos de Cien años de soledad, que los escribió en México. Y aquí está la primera frase de Cien años de soledad, que ya es clásica, casi todos nos sabemos de memoria. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Es un comienzo clásico de las novelas de la época. Bueno, aquí ya hay una serie de las primeras notas que salieron sobre la novela y la carrera pues exitosa que se inicia con la publicación de la novela, entonces en El Espectador, en El Tiempo, en Argentina, en México, y eso se fue extendiendo, la recepción pues exitosísima. Y acá al lado tenemos la máquina Smith Corona, en la que García Márquez escribió Cien años de soledad en México. Bueno, aquí tenemos cuando Gabo estaba en Bogotá en El Espectador, también hacía crítica de cine. Aquí tenemos El Gran Show de la Tierra, aquí tenemos El Desierto Viviente, aquí tenemos La Viuda Negra, y bueno, aquí se conservan un montón de columnas de El Espectador cuando él hizo su oficio como crítico de cine, iba a cine todos los días en la tarde. Bueno, aquí estamos frente a fotogramas de La Langosta Azul, cuyo argumento y guión, dirección y montaje hizo Álvaro Cepeda Zamudio, con la participación en el guión de Gabriel García Márquez. Eso es en Barranquilla, eso se volvió uno de los clásicos de los inicios del cine colombiano. Bueno, aquí estamos ante algunas columnas del García Márquez en Cartagena, el que ha regresado después del Bogotazo y empieza a escribir en el Universal cuando su jefe de redacción era Clemente Manuel Zavala, que fue muy importante para él. La columna se llamaba Punto y Aparte, y además una cosa muy curiosa es que hicieron un periodiquito que duró 6 días que se llamaba El Comprimido. Es hoy considerado uno de los periódicos más pequeños del mundo. Interesantísimo, aquí están las notas que ellos hacían en esa época en Cartagena. Estamos hablando de 1951, según las fechas. Este número es del 21 de septiembre de 1951, solo duró 6 días. Y aquí hay algunos de los cuentos de este periodo, que es La mujer que llegaba a las 6 y La noche de los alcaravanes, que son textos pues que él escribe para esa época, que es en 1950 en Cartagena. Después se va a ir a trabajar al Heraldo de Barranquilla. Bueno, aquí en esta parte de la exposición ya hemos visto cuando va a París por El Espectador, pero también cuando está en México. Va a ser muy prolífica la producción de él hasta que escribe Cien años de soledad, Los amigos de él, el periodo en que está en Prensa Latina, primero en Caracas y luego en Nueva York. Y en esta época muchos de los cuentos de García Márquez comienzan a tener adaptaciones, como por ejemplo En este pueblo no hay ladrones, que se hizo en México. Hay varios fotogramas de la película. Y bueno, este fue un periodo riquísimo pues, del García Márquez, que comienza a prepararse para ser una figura de la literatura latinoamericana reconocida ya en el mundo. Bueno, este es el antecedente del gran escritor que en la década siguiente pues, va a tener reconocimiento mundial, y por supuesto el fotograma de una divulgación turística de México, que es donde él realmente consolida su obra al escribir en 1967 Cien años de soledad. Bueno, aquí estamos frente a la casa donde escribió García Márquez Cien años de soledad, en San Angelín, un barrio de clases medias mexicanas. Bueno, aquí está el estudio de García Márquez en la casa de San Ángel, y ese estudio se llamaba La Cueva, un homenaje a la Cueva de Barranquilla, de donde él había sido partícipe García Márquez con el grupo de Barranquilla. Bueno, aquí estamos con el primer manuscrito que envió a Buenos Aires desde México García Márquez, que es el que está dedicado a Jovi García Ascot y María Luisa Eli, una pareja que en el periodo en que estuvo escribiendo Cien años de soledad, pues estuvo muy presente junto con Álvaro Mutis y su señora en la época. Él les dedica este ejemplar. Este es el que manda con algunas correcciones ya mínimas a Buenos Aires. Y bueno, la anécdota que todo el mundo conoce de que cuando lo fueron a enviar les tocó dividirlo en 2 partes porque no tenían los 82 pesos sino 53, y después mandaron la segunda parte, pero no se dieron cuenta que habían mandado primero la segunda y después tuvieron que enviar la primera, pues como todas las cosas de García Márquez, la famosa anécdota
Después de todos los esfuerzos, Mercedes Barcha, su esposa, le dijo, bueno, ahora lo único que falta es que esa novela se llama. Esta foto le ha dado la vuelta al mundo porque está él escribiendo en su máquina eléctrica y corrigiendo sus manuscritos. Ahí está en la isla de Mallorca, en España, pasando unas vacaciones escribiendo. Bueno, aquí estamos en una sesión que se llama La Carpintería de Gao, donde va a ser muy importante el papel que cumple Carmen Barcells, que desde el 62 era su representante editorial. Y bueno, ya de aquí en adelante vienen los otros libros importantes de él: El otoño del patriarca, La crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto, Vivir para contarla. Y lo último, que es el manuscrito que se encuentra, que es En agosto nos vemos. Esta es una etapa donde hay muchos manuscritos, era supremamente cuidadoso. Se cuenta que, por ejemplo, de Memoria de mis putas tristes, hizo varias versiones. Cuando estaba en la séptima, las desechó todas y las volvió a empezar. O sea que era muy riguroso con sus manuscritos, y muchos de ellos se conservan con las correcciones a mano que hacía él encima o a los lados del texto. Bueno, aquí estamos ante una foto muy importante para la historia, no solamente de García Márquez, sino de Manuel Zapata Olivella, que le llevaba 7 años en la juventud. Fue el que lo llevó al diario El Universal después del Bogotazo y le presentó a Clemente Manuel Zavala. Aquí están ellos en Bogotá cuando Carmen Barcells estuvo aquí. Carmen Barcells, ella era la representante literaria de García Márquez en España y para todas las ediciones que se hicieron de ahí en adelante, sobre todo después del éxito de 100 años de soledad. Y se sabe que en ese momento ya Manuel Zapata tenía muy adelantado el manuscrito de su gran obra, que fue Chango el Gran Putas. Hicieron pues mucha gestión para que Carmen, que era una poderosa representante editorial en España, también fuera la representante de Zapata Olivella, sobre todo con la publicación de Chango el Gran Putas. No hubo pues posibilidad de que la Barcells publicara Chango el Gran Putas. Se tejen muchas historias, pues ninguna es comprobable, de que finalmente era como para que no brillara otra estrella, porque Gabo siempre fue muy celoso de que alguien le hiciera sombra, cosas de esas. No está comprobado, pero de todas maneras sí vale la pena decir que aquí está una prueba fehaciente de que hizo muchos intentos para lograr esto Zapata Olivella, sobre todo porque Rosa Bosch también era catalana y había sido compañera de estudios en España de Carmen Barcells. Bueno, estamos aquí en la última parte de esta exposición. El escritor global García Márquez, aquí cuando está recibiendo el Premio Nobel de Literatura en 1982, trajeado de un liquiliqui, que es un traje muy común de los llanos orientales de Venezuela y Colombia. Y en esta oportunidad, García Márquez pronunció un bello discurso que se llama La soledad de América Latina. A partir de aquí ya Gabo se volvió un escritor global, lo trabajó en más de 45 lenguas. Bueno, aquí estamos en una sesión que se llama El escritor comprometido, y el escritor, que ya famoso, hizo extraordinarias columnas, relaciones, jugó el papel muchas veces de ser un intermediario diplomático, como por ejemplo la que hizo entre el gobierno de Cuba, Fidel y Bill Clinton, la fundación de cine que hizo en San Antonio de los Baños, que le permitió tener relaciones con grandes directores de cine. Hizo, como un hombre famoso, una diplomacia para muchas causas en el mundo.